Marcelo, un segundito y ya comenzamos. Me van a avisar en cuanto estemos grabando y estemos en streaming. ¿Ya? Eh, Te Listo. cambiaron el nombre, Marcelo, dice Gustavo Robledo ahí, todo mal. Bueno, ya nos arreglamos con eso. Muy buenos días a todos. No, no, está bien, está bien. Comenzamos, ¿les parece? Buenos días a todos y bienvenidos a nuestro primer ciclo Casipra Exporta del 2025. Y hoy tenemos a un invitado muy, muy especial que está visitándonos acá en Casipra, Marcelo González Villorú. Él es director de PCRAM, amigo de esta casa, y nos va a estar conversando sobre el acuerdo Mercosur, Unión Europea, régimen de origen Mercosur y autocertificación. Pero sin Eh, duda el presidente va a querer saludar antes de que comencemos. Así que adelante. bueno, yo vengo escuchando hace muchos años una canción de tantas de una señora que cantaba lindo, Mercedes Sosa, que cambia lo superficial, cambia también lo profundo, decía en una de esas canciones preciosas. Y no sé, es lo que estamos viendo, me parece, querido Marcelo y estimada gente. Es lo que estamos viendo en esta administración nacional que estamos viviendo. Y digamos, que también nos cambien el certificado de origen. De eso nos va a hablar hoy Marcelo González Villorú y me interesa mucho escucharte, querido Marcelo. Bien, sí, hablando de cambio, realmente habíamos estado hablando hace un tiempo eh, eh, que la importancia que tiene además el certificado de origen, porque es el documento que nos permite digamos, documentar y asegurar que la mercadería es origen, que cumple con determinados requisitos para beneficiarse de una preferencia porcentual. Esas preferencias nacen de los acuerdos de integración. Y casualmente creo que probablemente ahí haya una clave. Eh, Como dice Rodrigo, estamos en un proceso de cambio, no solamente en la Argentina, sino en el mundo, eh, muy, muy profundo, probablemente, no lo sabemos, no sabemos si los cambios van a producirse en cuánto tiempo, porque no podemos saberlo, pero sí vemos que, sobre todo a partir que asume el presidente de Estados Unidos, se empiezan a producir determinados cambios que tienen por ahí alguna característica de ser abruptos, ¿no? O sea, asume el presidente, anuncia un par de medidas relacionadas con la aplicación de aranceles a los países que compiten con Estados Unidos, que en algunos de los casos, sobre todo en el caso de Canadá y México, estamos hablando de países con los cuales Estados Unidos tiene un proceso de integración, o sea, similar a esto que estamos hablando, y sin embargo se habla de aplicación de aranceles. Eh, Está cambiando el mundo, obviamente lo que tenemos que saber es, además de la situación especial que vive la Argentina, tenemos que tener conciencia, y esto es lo que hablábamos con Rodrigo hace unos días, de que probablemente la única posibilidad de salida que tenga la Argentina, como cualquier otro país de la periferia, está en la posibilidad de exportar. O sea, lo que nosotros tenemos que hacer es tratar o sea, o por lo menos plantearnos cuál va a ser nuestra relación con este mundo cambiante y qué es lo que le podemos dar, qué es lo que podemos aportar. Y obviamente que eso que podemos aportar está relacionado con qué mercaderías vamos con qué medida vamos a ser competitivos, que es lo que está hoy tan en boga, ¿no? Es muy probable que con estas medidas, al menos como señal, estemos como ingresando en una nueva etapa del comercio. O sea, si lo que Trump propone sigue avanzando y no es que queda ahí, son solamente puntas de lanza que larga para después terminar negociando, pero si no es así, si es que realmente todo esto se transforma en regla,
estaríamos como entrando en una nueva etapa. Me refiero a una nueva etapa sobre todo mencionando lo que se inició el 1 de enero de 1995 con la Organización Mundial del Comercio. O sea, las medidas que Estados Unidos está tomando no, o sea, son violatorias directamente de las normas de la OMC. Si fundamentalmente, ustedes saben que la Argentina, por ejemplo, tiene un compromiso en general que siempre hablamos del 35% como arancel máximo. El de Estados Unidos es mucho más bajo, no me acuerdo si era del 4 o algo así. Imagínense que lo que ha trascendido de ponerle aranceles del 10 y 15% de productos de China o del 25% por ahora suspendidos a Canadá o a México, es violatorio de la OMC. Pero obviamente, quien lo está haciendo es la principal potencia, probablemente todavía, del mundo, y entonces es otra cuestión. O sea, no es que simplemente se van a aplicar las reglas de la OMC y ellos van a tener que adaptarse a la aplicación de esas normas. No, de ninguna manera. La primera potencia va a decidir lo que tenga ganas de hacer. Y esto, más allá de lo que cada uno opine, es un hecho. Entonces, podríamos estar a las puertas de una nueva etapa en las reglas del comercio internacional, que no conocemos. Dentro de las viejas reglas, y antes de entrar de lleno en este cambio del que hablaba Rodrigo, y en relación precisamente a este tema de la posibilidad de exportaciones, quería referirme un ratito brevemente al acuerdo anunciado el 6 de diciembre estratégico entre Mercosur y la Unión Europea. Quería hacer un comentario previo que en realidad tenía que ver también con algo que escribió nuestro queridísimo amigo y recordado Aldo Frontalocci en un libro que publicó y en un discurso que él hizo también en una reunión de profesionales de comercio exterior, donde él decía, allá por el 2005, de hace 20 años atrás, que lo que teníamos que desarrollar es una conciencia exportadora. Y me hizo acordar esto cuando Rodrigo me decía de la importancia de estos temas en función de esta conciencia exportadora y de que no tenemos otra salida más que la y no porque sea un recurso desesperado, sino porque evidentemente lo que tenemos que hacer es competir y saber que lo que somos capaces de hacer puede ser requerido en cualquier otra parte del mundo y eso puede, además, ofrecerle al país una salida de tantos años de frustración, ¿no? Entonces, dentro de ese marco de integración, que creo que es la única posibilidad que tenemos, no solo la Argentina, sino el resto de los países emergentes, se enmarca esta situación del acuerdo tan hablado y tan utilizado políticamente, acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea. No vamos a dar la lata con la historia porque esta historia es muy larga, pero básicamente es casi paralelo, bueno, de hecho es paralelo al Mercosur. Cuando el Mercosur decide su futuro, esto fue en agosto del 94, fue casualmente a raíz de la propuesta de la Unión Europea de conformar una zona de libre comercio entre las dos uniones aduaneras, por decirlo más o menos. Por eso es que Mercosur es lo que es, porque se formó en aquel momento gracias a esta propuesta de la Unión Europea. En síntesis, lo que se firmó en Brasilia, el paquete de Brasilia, como le dicen, en diciembre del año pasado, es simplemente, en realidad, hay un montón de documentos, después cualquier cosa si quieren los podemos ver, la Cancillería brasileña lo sacó, no la Cancillería argentina, está el texto del acuerdo en la página de la Cancillería brasileña para consultarlo, si se quieren incluso ver cuál va a ser el cronograma de las preferencias para el intercambio de productos. Pero hay 4 o 5 cosas que creo que vale la pena mencionar antes de entrar en el tema del certificado de origen. El acuerdo aún no se firmó. Lo que se llegó fue a la conclusión de las negociaciones. Se dio por terminada la negociación. O sea, habían quedado cosas pendientes en el 2019, que en su momento también lo anunciaron,
lo que se hizo en diciembre fue concluir las negociaciones. Los textos, o sea, la negociación, el proceso de negociación está finalizado. ¿Esto qué significa? Que el acuerdo aún no está firmado, que se está haciendo la revisión legal de los textos, hay que hacer reducciones, ajustes, etcétera, que se calcula que podría estar para julio de este año recién contar con un texto organizado y más o menos, entre comillas, final. ¿Para qué? Para que esto, más allá de la burocracia que tiene la Unión Europea, pero también sin entrar en demasiados detalles en ese tema, para fines de este año se podría llegar a firmar el acuerdo si es que todo sale como más o menos se espera. ¿Qué pasa? Una vez que se firme el acuerdo, entonces ahí va a estar, ese pliego va a estar a disposición de los congresos de cada uno de los países. Entonces, tendría que tener la aprobación parlamentaria de todos los países, de la Unión Europea y del Mercosur, para que se determine cuándo va a entrar en vigor el acuerdo. Entonces, para aquellos que tenían alguna esperanza de que esto iba a estar, o que era más o menos inmediato o algo por el estilo, yo les diría que no hay tal cosa. A eso hay que sumarle un pequeño detalle que casualmente tiene que ver con lo que se decidió en Brasilia, que es la aprobación de determinados acuerdos relacionados con el medio ambiente, básicamente lo que es el Acuerdo de París, o sea, relacionado con el tema del medio ambiente y demás. O sea, en el anexo del acuerdo firmaron un compromiso terminante respecto de la pertenencia al Acuerdo de París. La referencia más que nada tiene que ver con que Estados Unidos ya anunció la salida del Acuerdo de París y Argentina no lo firmó todavía, no dijo que no, pero sí el presidente argentino se pronunció en ese sentido hacia la posibilidad de que Argentina salga del Acuerdo de París, lo cual haría que se cayera, o por lo menos se cayera la posibilidad del acuerdo Mercosur-Unión Europea, porque Argentina, no nos olvidemos, más allá de su decisión unilateral, en este caso estamos firmando como Mercosur, no como Argentina. O sea, se generaría un nuevo inconveniente. De todos modos, estamos hablando de algo que todavía es potencial y que muchas de estas medidas hemos visto que son anuncios muy rimbombantes, pero después no terminan en la práctica. Pero probablemente el tan anunciado acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur también caiga en esta vorágine, más allá de esta posibilidad también de que si entramos en una nueva etapa en las negociaciones internacionales, así como se firmó el acuerdo, obviamente debería tener ciertas modificaciones o se tendrá que adaptar a las nuevas modalidades, que todavía no las conocemos. Pero básicamente lo que les quería contar era fundamentalmente este punto, que el acuerdo aún no se firmó, que se firmaría si todo sale como se esperaba en diciembre del año pasado, o sea, abramos el paraguas en función de los cambios que se empezaron a producir a partir de enero de este año. Y bueno, con suerte para fin de año recién se firmaría y la vigencia en el mejor de los casos sería a partir del 2027, seguramente no antes, si todo sale muy rápidamente. O sea que no esperemos resultados, por lo menos no antes de ese periodo. Hace unos meses hicimos acá en Cacipre, también en Cacipre Exporta, en el ciclo, hicimos una exposición respecto del nuevo certificado de origen del Mercosur. Tenemos la presentación, ¿no? Sí, ¿cuál serían las dos? ¿Agrego a la lista o la cuatro? Esa. Ahí está. Ahí se ve. No, todavía no. Ahí está. Bueno, o sea, desde el 18 de julio del 2024 ya tenemos en vigencia el nuevo régimen de origen del Mercosur, que básicamente, bueno, ya lo estamos usando, ya lo conocemos, ya sabemos que, sobre todo, sí.
Básicamente todas estas cuestiones de que ahora se habla de prueba de origen, ¿no? La prueba de origen tiene dos vertientes, una es el certificado propiamente dicho y la otra es la declaración de origen, conocida como autocertificación. Y al hablar de autocertificación, en realidad lo que estamos hablando es de lo que hoy casualmente queríamos introducir. A partir del 1 de marzo, Brasil comenzará a emitir autocertificación de origen. El nuevo régimen de origen ya había determinado esta posibilidad, la de reemplazar el certificado de origen por la autocertificación. ¿Qué es la autocertificación? Es precisamente, en lugar de pasar por una institución como una cámara, directamente el exportador o productor va a firmar directamente, vamos a ir directamente a la pantalla, ahí está. Directamente lo hace el exportador. Ahí lo que dice, lo que está en la pantalla es que el exportador, el Estado parte exportador, debe comunicar con 6 meses de antelación a su implementación para que los demás países puedan adoptar los sistemas aduaneros. Esto es importante, primero, bueno, sí, Brasil se lo hizo, sacó una portaría y determinó más de 6 meses antes que a partir del 1 de marzo comenzará a regir para los exportadores brasileños la posibilidad de la autocertificación. Lo que todavía no ha ocurrido es, pues probablemente ocurra a partir de marzo, es algún tipo de comunicación de las autoridades argentinas, sobre todo en particular de la aduana o de la ARCA, es cuál va a ser el procedimiento a adoptar por parte de la aduana argentina para la recepción de estos autocertificaciones, porque ya no tenemos certificación de origen. Teniendo en cuenta sobre todo el hecho de que con Mercosur nos manejamos casi con exclusividad con el digital, con el certificado de con el codo. Entonces, lo que está por verse es cuál va a ser el procedimiento a partir de la recepción de este nuevo elemento que básicamente lo que se puede ver es que, o sea, lo que no tiene un formulario, obviamente, porque no es una autocertificación, pero sí tiene una información básica que tiene que cumplir, que es lo que estamos viendo en pantalla, que tiene que estar, obviamente, firmada en carácter de declaración jurada, donde el exportador se hace cargo de lo que está poniendo ahí. O sea, a partir de marzo, entonces, vamos a tener esta novedad. Hay mucha inquietud, no solamente en la Argentina, sino en el resto de los países del Mercosur, respecto del riesgo que se corre en función primero de la inexperiencia, y si tenemos que hablar de algún tipo de experiencia al respecto, de la única que podemos hablar, sobre todo en el ámbito de la LADI, es los comentarios que los funcionarios han recibido de parte de los mexicanos, sobre todo. La autocertificación existe en el acuerdo de Estados Unidos con Canadá y México, y los mexicanos han manifestado, aparentemente por lo que nos han contado los funcionarios, que firman cualquier cosa, como o varias quejas respecto de la seriedad de estas autocertificaciones, donde aparecen como originarias de Estados Unidos o de Canadá, mercaderías que no lo son, pero no porque no cumplen el origen, directamente porque son de terceros países, de China, por ejemplo, y los mandan con autocertificación como si fueran válidas, ¿no? Esa es un poco la inquietud, pero bueno, como toda cosa nueva, habrá que ver qué suerte tienen. Lo que dice la portaría de Brasil, que le dio vigencia a este nuevo trámite, es que, bueno, que pretenden ahorrar costos, o sea, no hacen mención en ningún punto de la importancia de la entidad emisora del certificado de origen, y en el caso de la Argentina, que son cámaras,
federaciones, en la mayoría de los casos de Brasil, es como si la, el aval que estas entidades le otorgan a la certificación de origen careciera de valor. Es algo que evidentemente vamos a tener que ir evaluando sobre la marcha. Hasta el momento, y esto es para tranquilidad de todos, Argentina en ningún momento se ha manifestado a favor de adoptar este trámite. Pero de todas maneras, no, sobre todo con esta ola desreguladora, uno no debería estar tan confiado porque obviamente todo esto puede modificarse de un momento para otro. O sea, no sabemos básicamente si esto, sobre todo a partir de la experiencia que genere la aplicación de la autocertificación por parte de Brasil, cómo va a repercutir en el resto de los países, en Argentina, en Paraguay y en Uruguay. Pero si su uso se generaliza porque es exitoso, obviamente que vamos a estar en presencia de un cambio importante. Pero más allá de eso, el de origen del Mercosur en general y las modificaciones introducidas han sido hasta acá bastante exitosas. Igual ahora vamos a entrar en uno de los temas más puntiagudos. Sí, adelante, Rodrigo, por favor. Gracias. Estaba buscando la manita levantada, la manito levantada, pero no la encontraba. Eh, la tenemos a Silvana de Rosario, no, Santa Fe, perdón, que tiene que ver muy íntimamente con la pregunta que voy a hacerte. La declaración jurada que acompaña a los certificados de origen Mercosur, eh, ¿cómo juega con la autocertificación? ¿Tenés idea? No está. No hay declaración jurada, porque no hay a Ah, quién presentársela. Ellos directamente van a hacer, o sea, acá directamente el exportador hace su declaración de origen, por eso es autocertificación. O sea, bien. la diferencia mayor que tiene con respecto a la emisión del certificado tal como lo conocemos y tal como lo seguiremos haciendo en la Argentina, por lo menos por ahora, que implica la declaración jurada de origen, inclusive a partir de este nuevo régimen, nuevo ROM, el número de declaración jurada de origen consta en el certificado. Ahora, como esto no es un certificado, sino es una autocertificación, o sea, no tenemos formato, no tenemos, o sea, sí, tenemos datos No que es tienen que un estar, los datos certificado. básicos y sobre todo lo más importante es la cláusula esta que es la declaración jurada que firma el exportador. Pero no tenemos declaración jurada de origen, lo cual Mm. también, por eso es que hablamos de riesgo, porque ¿cómo hacemos el seguimiento de esto? ¿Cuál va a ser en caso de duda de la autenticidad del certificado de origen, Mm. cuál va a ser el seguimiento? ¿Cómo hacer un seguimiento? Ya partimos de la base de que carecemos de declaración jurada. O sea, no hay a dónde recurrir ¿Le para puedo buscar hacer el un comentario a Silvana, ya que lo estoy viendo? Sí, obvio. Con permiso. ¿Escuchaste, Silvana? Esto no es un certificado de origen, es autocertificación, es otra cosa. Buen día a todos. Bueno, gracias, O sea, es un elemento. y Rodrigo. Sí, la verdad que me sorprende. Sabía que esto se venía, pero no, Tan pronto. sorpresivamente lo del 1 del 3 es un baldazo de agua fría, pero sobre todo, a ver, sabiendo que estaba la posibilidad, no puedo decir nada, pero la cuestión de operatividad y las asimetrías que van a quedar con las cámaras en Argentina, que tenemos una responsabilidad mucho mayor de lo que acá estamos hablando de una autocertificación, que es lo que dice Marcelo, de un simple papel sin detrás tener Eh, absolutamente nada. no hay eh, pena, no hay pena no hay detrás. nada. Así que bueno, Nada, no tal quiero, cual. o sea, a ver, será, no es motivo creo que para debatir acá, pero bueno, complejo, muy complejo, lo dejo ahí nada más. Gracias. Claro, más que nada yo creo que sí, por eso les decía que pareciera como que todo el aporte y
y el respaldo y la responsabilidad que implica la certificación a modo de declaración jurada de esa información que está ahí, que se guarda, al ser reemplazada por algo que no quiero ser despectivo, pero sí creo que era como al menos insuficiente, ¿no? Si esto resulta o no, va a ser con la práctica, obviamente. Sabemos que la sola existencia de la autocertificación, la inclusión de esta posibilidad dentro del régimen de origen del Mercosur, fue una presión de Brasil. Fue algo que Brasil, las empresas en Brasil venían pidiendo, entiendo que debe ser por imitación de lo que... Pero de todas maneras, Marcelo, te sí, se quedaste fue. muteado, sí, te habías quedado congelado y Sí. muteado por unos Como que se segundos. reseteó la comunicación. Lo que le decía era que, bueno, la sensación de que estamos como desprotegidos, ¿no? Como que la autocertificación pareciera como un papel menor, ¿no? Como un documento de poca autenticidad, de poca responsabilidad. Pero bueno, vamos a, o sea, digo, antes de agarrarnos de los pelos, empecemos a ver, y sobre todo, primero, vamos a ver qué medida va a sacar la Argentina respecto de o sea, cómo va a controlar la aduana argentina la recepción de estos documentos de autocertificación. Y si le sacamos la imagen, a ver Segundo, si se comunica. no, lo voy a invitar a que venga acá a mi... Nos preocupa saber si esto se cumple o no se cumple. Queríamos ver un temita que trajo problemas en la aplicación del nuevo régimen de origen, que es una pregunta que está siempre en todas las reuniones y, bueno, desde que empezó a regir el nuevo régimen de origen, esta pregunta es reiterativa y no es del todo sencilla la solución. Lo que ven en pantalla, si lo están viendo, ¿no? Ahora no. No. Bueno, pero hay dentro de la página del Mercosur, hay preguntas frecuentes. Dentro de las preguntas frecuentes, casualmente rescatamos esta, pero porque en el trabajo diario la vivimos y la sentimos permanente. ¿Qué diferencia hay? Básicamente, ahí dice, ¿qué diferencia hay entre producto totalmente elaborado obtenido, inciso A, y producto elaborado, inciso B? O sea, la discusión que se planteó a partir de la aplicación de las nuevas normas de origen del nuevo ROM es Y, a ver, Marcelo, creo que se están quedando con el internet muy inestable allí, así que, Marcelo, hay un Marcelo, ¿me escuchas? en lo que dice el B. Hola, Marcelo. Cuando Marcelo, empezó el nuevo régimen, a ver, Marcelo, ¿nos intentemos de nuevo. escuchás? No, lo Caramba. voy a Bueno, eso invitar para que venga acá a te mi podés oficina y mudar viene acá. a la oficina de la gerenta, Sí, que sí. la señal no está bien allá. ¿sí? Bueno, Sí, sí, listo. déjalo abierto, así si necesitas algo, Gustavo se lo muestra a la gente. Disculpen, son cosas que pasan.
Ahí tenemos nuestra estatua de San Martín. Eh, yo soy de los que cree que también deberíamos tener una estatua de Belgrano, que es el mentor del comercio exterior de la República Argentina. Ya llegará. No se consiguen estatuas de ese tipo hoy en día. Bueno, ahí lo cambiamos de lugar a Marcelo. ¿Qué le va a hacer? Ahí tiene mejor señal. Bien, Acá estamos. ahí estamos. Claro, lo único que me quedé sin texto ahora para leer. Pero básicamente lo que les quería contar era que, eh, bueno, vale. Ahora igual ahora lo leemos y vemos directamente cuál era la diferencia entre una cosa y la otra. Pero es muy sutil la diferencia. Incluso la aclaración que está en la página de Mercosur es bastante, bastante, hay que masticarla y saborearla para ver dónde está la diferencia, pero es muy, muy sutil. O sea, el B lo que contemplaría es la posibilidad de que por el cumplimiento de alguna norma de origen previa, el, la mercadería sea originaria aún conteniendo materiales de extrazona. ¿Sí? En cambio, en el caso de la, es siempre que son totalmente originarios. Esa es la pequeña diferencia. No es del todo claro, igual ahora se las leo estrictamente como lo dice la página de Mercosur para que, para que veamos cuál es la diferencia. De todos modos, en la práctica sabemos que una cosa y la otra es prácticamente lo mismo. En muchos casos y muchas opiniones, como la de otros especialistas en el tema, dicen que en realidad se podría haber unido el A con el B y directamente teníamos todo resuelto. O sea, si se pudo sintetizar los requisitos específicos con los literales C, B y E, entonces, ¿por qué no hacer lo mismo también con el A y el B? Pero bueno, supongo que esto tendrá que ver con cierta evolución posterior. Eh, dice, la diferencia dice que entre los productos literal L del artículo 5 y el literal B del artículo 4 refiere a que en este último caso, el del B, los productos usan en forma directa o indirecta insumos extra zona que adquirieron su condición de originario en función de criterios distintos al literal A. ¿Sí? O sea, eso se busca. Dice, es decir, los productos que califican origen por el literal B podrán usar materiales que obtuvieron origen, sea porque cumplieron el requisito correspondiente del apéndice 2, o sea, del C, sea que obtuvieron origen por cumplir la PAC o por acumulación extendida de origen. Suena bastante sutil, ¿no? Pero esa pregunta está en las preguntas frecuentes de la página de Mercosur. ¿Sí? Lo que le quería leer era qué decía uno y otro respecto de cuando uno compara el artículo 5, inciso L, y el, y el B, ¿no? Porque el 5L dice, productos elaborados en el territorio de uno o más partes a partir exclusivamente de los productos mencionados en los incisos A acá. O sea, los incisos A acá son los que dicen productos del reino vegetal, animales vivos, productos obtenidos, o sea, lo que antes conocíamos como productos originarios por el solo hecho de ser producidos, ¿no? Entonces, lo que estamos hablando es de que son todos totalmente originarios, ¿sí? Siempre originarios. En cambio, en el caso del B, que dice que sí, exclusivamente a partir de materiales originarios, pero claro, no dice originarios por qué. O sea, podrían ser originales porque el insumo que yo estoy utilizando ya cumplió con la norma de origen. Entonces, eventualmente, en el inciso B yo podría estar hablando de un producto que tiene insumo importado, pero que está incorporado a una parte del proceso que ya cumplió previamente con la norma de origen. ¿Sí? Suena rebuscado, pero es evidente que en esta dirección iba el régimen de origen cuando lo plantearon.
Veo una pregunta, ¿qué pasa si la mercadería no cumple con el requisito de origen? La aduana argentina va a hacer la denuncia al importador, que es el responsable de la importación. Claro, eh, yo acá primero pondría me imagino que la pregunta tiene que ver con la autocertificación. Como, o sea, si una mercadería o, que está amparada por una autocertificación y la aduana dice que la mercadería no cumple con el régimen de origen. Se determina que en todo caso, así, esto mismo podría ocurrir también con un certificado de origen, eso lo sabemos, o sea, eh, un certificado de origen puede ser fraudulento y sabemos que eso puede ser denunciado y que tiene todo un proceso de investigación previa, por eso lo importante de lo que decía Rodrigo respecto de la declaración jurada de origen, porque lo primero que hacemos, primero que hace eh, la entidad que emitió el certificado es ir a buscar la declaración jurada y en base a eso eh, lo que hace es cubrir su responsabilidad a partir de la información que otorgó el exportador es esta. En este caso, en el caso de la autocertificación, eso no existe. O sea que todo el respaldo que pueda tener esa autocertificación se queda o termina, empieza y termina en la declaración del exportador. O sea que si la pregunta va a eso, sí, evidentemente vamos a tener que seguramente, de alguna manera, contemplar algún proceso especial para este tipo de cuestiones relacionadas con la autocertificación, porque no sabemos cuál va a ser o sea, más allá de que mm, la excusa de los 60 días del anuncio de la adopción de la autocertificación está relacionada precisamente, y lo dice el régimen de origen, con que los países receptores de esta autocertificación preparen su normativa local para poder interpretar o por lo menos este, darle un carácter legal a todo este procedimiento. Eh, de todas maneras, acá la cuestión, ante la denuncia, el procedimiento posterior a la denuncia de un certificado por fraudulento va a ser la misma. Simplemente que al no tener una declaración jurada de origen como respaldo, eh, vendrá la respuesta del exportador y inmediatamente, obviamente que en todos los casos las aduanas están siempre capacitadas y autorizadas a aplicar lo que corresponde aplicar en función de su normativa local. O sea, en el caso argentino seguramente eh, deberían pedir una garantía, porque existe el régimen de garantías, pero en todo caso eh, se ejecutará esa garantía si la respuesta del exportador brasileño, que es por ahora el único que aplica la autocertificación, no es satisfactoria. ¿Sí? Pero de todos modos, supongo que algo deberá decir la declaración, la norma argentina que determine cómo se van a recibir estas autocertificaciones. Dice, no quedó claro a partir de cuándo estaría vigente la autocertificación. 1 de marzo de este año. Eh, Siempre estamos hablando eh, del- de la autocertificación por parte de los exportadores brasileños. Brasil sacó hace varios meses una portaría, ahora con todo el cambio la perdimos, a ver si la encuentro, pero igual es ilustrativo, es meramente, simplemente a los fines de determinar el número de la portaría. Pero cumpliendo con la normativa del Mercosur, Brasil anunció en tiempo y forma que a partir del 1 de marzo van a empezar a emitirse las autocertificaciones. ¿Mm? Eh, sí, está bien. ¿Quedó claro entonces el tema este de la denuncia de la autocertificación? O sea, hasta donde podemos aclararlo es que el procedimiento de un certificado fraudulento sería el mismo que tenemos ahora. Obviamente, mucho más sencillo a raíz de que no tenemos la declaración prueba de origen para contrastar. ¿Mm? ¿En qué parte de la página aparece la información? Eh, claro, que no sé a qué información se refiere. Por las dos hay una pregunta ahí que dice, ¿en qué parte de la que leyó?
Ah, debe ser seguramente la del tema de las preguntas frecuentes. Eh, que creo que tenía el link en la presentación. Si no, después lo llama la gerenta, Marcelo. Claro, si no, le paso después directamente el link para que lo Sí. vean, porque lo que está es textual. No, ahí no hay ninguna intervención de ningún tipo. Así como Mm. estaba en la página de Mercosur, lo bajamos. Está en preguntas frecuentes. No estaba tan sencillo. Yo lo había leído y después, pensando en traerles el tema a colación, lo empecé a buscar y me costó encontrarlo, pero finalmente apareció. Pero porque como que remite inmediatamente a los textos y yo lo había leído, no, yo lo leí como una pregunta frecuente. Y igual de todos modos, recuerdo que la respuesta así oficial fue más o menos similar. A lo mejor lo que se puede hacer es, eh, sobre todo si tenemos la posibilidad de hablar con los funcionarios, es de que sacar un poquito más el tema, si es que esto es posible. Y si no, a lo mejor amerita la posibilidad de la modificación, de la unificación del A con el B, o una cosa por el estilo, o de una separación más tajante del tipo, saquemos el literal L del artículo 5 y directamente en esos casos nos manejamos con el B y se acabó la historia. Mm. No sé si recuerdan, originalmente todo lo que se llamaba, originalmente me refiero a la resolución 252, que es el régimen de origen de la ley, todo lo que era originario por el solo hecho de ser producido, esto de vegetales eh, cultivados o de minerales extraídos, o animales criados o cazados o lo que fuere, ese tipo de procesos, eh, estaban listados en el literal B y había un listado de posiciones arancelarias, o sea, era tan tajante como un requisito específico de origen. ¿Es B por qué? ¿Por qué es B? Porque está acá en este listado. Este, así es todavía, en los pocos casos que todavía se sigue aplicando la resolución 252, o sea, cuando algo es originario por el solo hecho de ser producido, no es un concepto, es arbitrario, está en la lista, se acabó, está en la lista. Entonces cumple con esa letra, que sería el equivalente a la actual del Mercosur. Pero claro, siempre tenemos el problema de la actualización, de lo que todavía estamos padeciendo respecto del literal C, con respecto a que si bien ya está la nueva lista aprobada en versión 2022, todavía tenemos que seguir trabajando con la 2017 porque todavía no está vigente. Entonces eso es lo que hace un poco a la dificultad, ¿no? Pero básicamente después hemos visto que la mayoría de las cuestiones relacionadas con el nuevo certificado de origen eh, no han traído mayormente problemas, salvo esta. Creo que esta ha sido por lo menos yo lo que registro que más preguntas hemos tenido respecto de esto, del A y el B. Pero después el resto de las cuestiones, por lo menos hasta ahora, no ha traído mayormente dificultades, ¿no? No sé si tenemos más preguntas al respecto. Yo estoy mirando acá, hasta ahora están todos contestados. Sí. Sí. Como verán, nos estamos reacomodando porque nuestro orador estaría terminando su oratoria de hoy. No hace falta que lo pongan en silencio ahí, gerenta. Estás muteado, Marcelo. Sí, sí, Ahí ahí, está. ahí me desmuteé. No, más que nada el tema era, para no repetir lo que ya habíamos hablado en la reunión anterior, la cuestión era más que nada ir hacia aquello que, en base a lo que se modificó con el nuevo ROM, ver
¿dónde estaban las mayores dificultades? Obviamente que este tema del 1 de marzo creo que va a meditar una reunión posterior a ver qué efectos tiene. Y esto, o sea, obviamente que el temor es esa cosa que esto sea multiplicador y que se generalice el resto de los países. Bueno, sobre todo esto, la desconfianza. Yo recuerdo, ni bien apareció la portaría brasileña, haber leído en medios uruguayos la desconfianza que generaba esta aplicación. O sea, más allá de que ya estaba escrito en el régimen de origen y que esta posibilidad obviamente existía, eh, el- la desconfianza, o sea, la desconfianza siempre existe aún cuando hay certificado de origen. Muchas veces hay que revisarlo varias veces, siempre hay dudas, siempre de hecho, ocurre que nos llaman porque cuando abren la mercadería resulta que aparece, hay un cartel que dice Made in China o algo parecido, y obviamente hay que salir corriendo para ver cómo se arregla el asunto, porque por ahí el certificado dice A o B, por ejemplo. Entonces, si hay un Made in China en un A o B, algo está mal, necesariamente. Si esto ocurre con la declaración jurada de origen y el certificado de origen, con el respaldo de las entidades, cámaras, federaciones, etcétera, no quiero ni pensar lo que puede llegar a contener una autocertificación. Eh, y repito, sabemos que los mexicanos se han quejado de las autocertificaciones que reciben de Estados Unidos y Canadá. Entonces, eh, la gran duda, la gran desconfianza está más que nada a partir de la aplicación de este nuevo elemento que en principio parece, repito, poca cosa. ¿Sí? Pero no veo muchas preguntas. No, 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 no sé, a veces creo que lo repetimos mucho y yo creo que más allá de, de algunas dudas que pudo haber generado la aplicación del nuevo ROM, en general ha sido positivo. Más allá de estas cuestiones puntuales, eh, que obviamente están relacionadas con una modificación, obviamente a todos se nos cae la estantería y no sabemos para qué lado correr. Pero en general es simplificador. O sea, el solo hecho de que de 5 o 6 posibilidades que teníamos, todo se reduce a una, o sea, A, B o C, a tres posibilidades, eso la verdad es más que positivo. Inclusive los que se operan con otros acuerdos, como por ejemplo el de Israel o el de Egipto, habrán visto que tiene la misma metodología, o sea, porque lo que hicieron fue llevar al Mercosur a un grado más adelante respecto de los acuerdos, de las versiones de los acuerdos, en función de modernizarlo, más que nada. Pero si yo voy a cumplir o no voy a cumplir, y acá está creo que el nudo de la cuestión, este, obviamente con certificado, con autocertificación, con normas complicadas o con normas simples, obviamente el problema va a estar igual. O sea, si se trata de no cumplir con las normas, eh, obviamente que no. Al contrario, lo que vamos a hacer es estudiarlo bien antes de no hacer las cosas correctamente, ¿no? Pero creo que en general el resultado a la larga, más allá de que escuché un montón de cosas y de quejas y leí, a mí me parece que sobre todo porque por lo que nos toca responder, eh, está mucho más tranquilo, ¿no? Mucho más tranquilo, o sea, la gente está, una vez que se acostumbró, ya está más segura. ¿Sí? Quedaría este punto del A y el B por esa posibilidad de que se confundan en un punto el inciso L del artículo 5 con el inciso B. Pero sabemos que en la práctica no trae problemas, no trae inconvenientes y esto está funcionando mm, aparentemente con total corrección. ¿Sí? En Y fin, creo que de no mi tengo parte, más. muchísimas gracias. Y lo que estamos viendo es que ya nos llegará. Y cuando nos llegue, ya veremos a qué nos dedicamos los que certificamos origen. Bueno,
¿no? Parece que no hay más preguntas, muchos mensajes de agradecimiento, gracias a vos, Silvana, y bienvenida siempre también. No sé si el presidente quiere hacer un cierre o pedirle a alguien que haga un cierre. Mi agradecimiento para Marcelo. Gracias por iniciar el año de nuestro miércoles de Casipra. Así lo llamábamos antes, ahora es Casipra Exporta. No solo yo lo tengo que recordar. Y gracias, Gerenta. Gracias, Silvana. Gracias a todos por participar. Ha sido un gusto. Gracias, Gracias, Marcelo, no, como por siempre. favor, un placer. Como siempre, extraordinaria la presentación. Creo que muchos quedaron más claros. Y bueno, bienvenidos siempre a tu Y casa. si no, igual también está la posibilidad de que si las dudas vienen después, obviamente. Por favor, escriban. Eso, Sí, escriban que- Sí. @casipra.ong.com. Igual vamos a compartir por el chat los datos de Marcelo, pero por favor siempre escríbanos a la cámara y con mucho gusto le transmitimos las dudas a Marcelo. Nos vemos. Gracias. Gracias a todos por Chau, chau. acompañarnos y nos vemos el próximo Casipra Exporta, ¿sí? Será. Gracias. Chao.